Grabación. Muy bien, hermanos, ahí estamos entonces con la lección de escuela sabática. Aquí tenemos la presentación que hace pues nuestro hermano Sergio Fustero. Esta presentación está a disposición, ¿no? de toda persona, ¿no? Que lo pueda estudiar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Estudiar, pues, ¿no? Hacer un resumen, hermanos, de la lección que hemos estudiado esta semana. Y es la última lección de este trimestre, pues, ¿no? De este último trimestre de este año 2023, ¿no? Pues mañana sábado ahí se estará repasando también esta lección, ¿no? Ahí está el título, por favor, si alguien puede confirmar si se visualiza o no en la pantalla esta presentación. La palabra de Dios El dice así, el fin de la fin de misión de la Dios. misión de Dios. Muy bien, gracias, hermanos. Qué bien, entonces se ve, entonces ahí dice, ¿no? El fin de la misión de Dios. Bueno, en esta semana hemos estudiado acerca de este tema, ¿no? ¿En qué va a acabar? ¿En qué acaba, no? Este trabajo que Dios se ha impuesto a sí mismo, ¿no? Esta misión de salvar a la humanidad, ¿no? O sea, a la gente, a nosotros. ¿En qué termina todo esto, no? Muy bien, ¿algún comentario de parte de ustedes, hermanos? A ver, puedan compartir aquello que ustedes hayan comprendido, ¿no? En esta semana o algo que se ha resaltado, algo que les parece que es muy importante, ¿no? Mencionarlo. A ver, hermanos, ¿alguien puede participar? Estamos imaginándonos en una escuela sabática, el maestro está allí, nos pregunta, a ver, ¿qué han aprendido? Nos dicen, ¿no? A ver, hermanos, si alguien puede compartir o tal vez alguna cosa no han entendido, se puede preguntar también, hermanos. La pregunta es lo siguiente, hermano. A ver, hermano. Según 1 Corintios 3:6 dice, planta, riega y da crecimiento Dios. Ahora, las dos primeras, ¿puede hacer una sola persona o puede hacer dos, tres personas también? ¿Y cuáles serían estos, hermano? Esa es la pregunta. Muy bien, gracias, hermano Celso, por la pregunta, ¿no? En este trabajo, ¿no? De salvar a la humanidad, pues nosotros también estamos involucrados, ¿no? Los creyentes en Dios. Entonces, nuestro hermano pregunta, ¿de qué responsabilidad tenemos en esta misión? O sea, ¿qué es lo que nosotros, los seres humanos, hacemos, ¿no? Como colaboradores de Dios. Y bueno, a ver si alguien puede responder a nuestro hermano. A ver, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermana Mónica. si hay algo que tenemos que tener claros todos es que, bueno, cada hijo de Dios, cada persona que reconoce a Jesús como su Salvador, nace como una nueva criatura. Y al nacer como una nueva criatura, automáticamente nace como un misionero, nace como una persona que da el mensaje a otros, ya sea por la experiencia de vida que tiene, por el testimonio que tiene, ¿cierto? Como por lo que él hace de ir a predicar a otros, ¿cierto? De dar estudios bíblicos, todo esto. Ahora, nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis y en el libro de Apocalipsis también sale que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿cierto? Él dice que este mensaje es revelado o sea, que Dios es revelado a los hombres, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que revelarlo al mundo, tenemos que dar este mensaje de los tres ángeles, ¿cierto? Que habla eh, del el mensaje de salvación, ¿cierto? De que Jesús viene pronto y que debemos arrepentirnos. Eh, Creo que cada persona, que cada cristiano que se, que se considere como tal, está llamado a hacer esto, a cumplir con el propósito de Dios que al final es salvar a todo el mundo. Nosotros no salvamos a nadie. Dios es quien salva a todos. Nosotros somos simplemente los que reflejamos esa luz, los que somos cartas abiertas para que el mundo conozca a Cristo.
pero este mensaje o esta visión se va a cumplir de igual manera con o sin nosotros, o sea, ya sea que nosotros queramos tomar parte o no en esta misión. Muy bien, hermana Mónica, pues ahí está, hermanos, pues la respuesta a esa pregunta, ¿no? Y justamente el texto que nuestro hermano Celso estaba usando, como dice, Pablo sembró, ¿no? Y a ver, el siguiente personaje, ¿quién era el que regó? Apolos. Apolos regó, dice, pero el crecimiento de la planta dice que Dios lo da, el crecimiento de la planta. Entonces, ahí creo que está la respuesta también, hermano, que nosotros solamente somos instrumentos. Nosotros no podemos transformar la vida de una persona, no, es el Espíritu Santo, es Dios el que cuando le aceptan al Señor Jesucristo, Él es el que opera milagros en la vida de una persona, ¿no? Nosotros solamente cumplimos la tarea de hacer conocer, ¿no? El mensaje de Dios y de repente hacer que ese mensaje se mantenga en el corazón, en la mente de la persona, ¿no? Permanentemente, ¿no? Es el regar, ¿no? Bueno, ahí estarían las responsabilidades, pero la responsabilidad importante es de Dios, ¿no? De Dios. Eso habría que entender, ¿no? Habría que entender eso, hermanos, porque de repente en el mundo donde vivimos, el gran problema es de que en vez de mirar a Dios como el autor y consumador, pues, ¿no? De la fe, de la salvación, de todo, a veces el ser humano mira, ¿no? Al ser humano como que si él fuera Dios, como si él fuera el que hace el milagro o alguna cosa buena, ¿no? Entonces, eso sería muy bueno aclarar, tal vez, ¿no? De ahí que hay mucha gente que cree, ¿no? Que tal persona este es un santo, este nos hace milagros, y entonces le hacen cultos y todo, ¿no? Pensando que la persona es milagrosa. O sea, el ser humano no es nada, pues, ¿no? Todos somos pecadores y no somos nada, ¿no? Entonces, el que hace todas las cosas, la salvación, pues es Dios. Y a él, ¿no? La honra y la gloria, ¿no? La honra y la gloria. En este conflicto, pues, Satanás trata de que se le adore a él a través, ¿no? Él se pone, pues, a través, se disfraza, ¿no? Por ejemplo, de la serpiente, se disfraza de tantas cosas, o personajes, líderes religiosos también, y entonces, pues, busca él la adoración, y el ser humano por ahí que se equivoca, ¿no? Pensando que el pastor X, él, ¿no? Quiero que él ore por mí, quiero que él, o sea, pensando de que él es el que hace milagros. No, la persona más sencilla, humilde, no puede también orar y Dios es el que hace, pues no, no, pues la persona, no es la persona el que hace los milagros. Solamente somos instrumentos nada más. Eso tal vez, hermanos, eso, ¿no? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, voy a ver aquí o voy a entrar aquí. A ver, vamos a ver. Ujú. Em, aquí tengo la presentación. Vamos a ver aquí esta presentación a ver, estoy queriendo entrar. Justamente aquí está. La lección de escuela sabática del día viernes tiene preguntas, hermanos, tiene preguntas. Y una de las primeras preguntas, hay tres preguntas, ¿ah? La primera pregunta dice así: ¿qué es el Evangelio eterno? Ahí está la pregunta, hermanos. ¿Qué es el Evangelio eterno? Y ahí mismo dice también, ¿por qué es eterno? ¿Por qué el Evangelio es eterno? Y hay otro todavía, dice, ¿por qué
lo que enseña debe ser fundamental para nuestra misión. ¿Por qué dice lo que enseña debe ser fundamental para nuestra misión? A ver, ahí está la pregunta 1, pero que tiene 3 partes, hermanos. ¿Qué es el Evangelio eterno? ¿Por qué es eterno? ¿Y por qué lo que se enseña debe ser fundamental para nuestra misión? ¿Alguien quiere dar respuesta a esa pregunta, hermanos? El Evangelio eterno es porque es abarcante, no es temporal, no es esporádico. Es primero. La segunda, ¿por qué es eterno? Porque nosotros somos temporales y el Evangelio es eterno. ¿Por qué es eterno? Dice la pregunta, ¿no? Eterno, porque Dios es eterno y su palabra también es eterno. Él es eterno. Entonces nosotros debemos comprender eso. Otra pregunta, ¿por qué lo que enseña debe ser fundamental para nuestra misión? Porque a través de este evangelio, a través de la enseñanza, estamos puliendo, modificando, modelando nuestro carácter. Por eso es la misión para nosotros. Gracias, hermano. Gracias, hermano Celso. ¿Algún otro hermano, hermana puede también compartir la respuesta? ¿Qué es el Evangelio eterno? ¿Por qué es eterno? ¿Por qué lo que se enseña debe ser fundamental, ¿no? Para nuestra misión. Hermano A ver, justo, hermana. eh, bueno, el Evangelio eterno, bueno, como decía el hermano, es eterno, es desde siempre. Y el Evangelio en este caso trata acerca de nuestra salvación o el rescate que hace Dios por nosotros no es casualidad o no es circunstancial, no es porque el hombre cayó, vamos a hacer esto. Eh, Dios esta salvación la tiene preparada desde mucho antes que nosotros cayéramos. Y esto no se llama el Evangelio de Salvación. Yo me imagino que es el Evangelio eterno. Muy bien, hermana Mónica. Hermanos, pues sí, pues el Evangelio que son las buenas noticias, ¿no? Buenas noticias. Y estas noticias, pues buenas es de que en Cristo, en el Hijo de Dios, hay vida eterna. Ese es el mensaje, es el Evangelio. De tal manera Dios nos ama, justamente que ha enviado a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra para que Él cargue nuestro pecado, porque nuestro problema es el pecado y como consecuencia es la muerte. Entonces nosotros, para ser justos, debemos pagar pues, ¿no? Por nuestro pecado, con la muerte eterna. Pero Dios se pone en nuestro lugar, se hace humano y carga nuestro pecado y paga pues con su muerte, con la muerte que nos correspondía, paga eso, muere Él en la cruz del Calvario. Esa muerte eterna, ¿no? De ahí que el Señor Jesús se separa incluso de su Padre porque el pecado separa pues de Dios. Y tuvo esa experiencia, pero venció a esta muerte al tercer día resucitó. Es el Evangelio, ¿no? Ahora, el que cree en Jesucristo dice para que todo aquel que crea en Él ahora tenga vida eterna. Entonces, estas buenas noticias es que tenemos pues vida eterna en Cristo Jesús. Creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Es tener vida eterna, ¿no? Y pues esta primera muerte, si, que lo pudiéramos tener no sabemos en qué momento descansaremos, pero pues simplemente es un sueño, no, porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Así que los que creen ya tienen vida eterna y si esta primera muerte nos viene, es simplemente dormir, descansar. Es una forma simbólica de decir que hay esperanza para aquel que cree en el Señor Jesucristo, ¿no? Porque habrá resurrección cuando venga el Señor Jesús por segundo. Es el Evangelio eterno porque el mensaje es para vida eterna.
¿no? Ahí creo, hermanos, ¿no? Yo voy entendiendo de esa manera. ¿Por qué es eterno, hermanos? Ya, pues ahí mismo ya lo hemos indicado, porque nos da vida eterna, ¿no? No habrá fin, pues, ¿no? Viviremos con Dios en un nuevo cielo, en una nueva tierra. ¿Por qué lo que se enseña debe ser fundamental para nuestra misión? Pues no hay otra cosa que decir, ¿no? A una y otra persona, pues eso es el objetivo. Porque tantas bendiciones puede haber, hermanos, en esta vida misma de parte de Dios, pero eso podría ser temporal, pues, ¿no? Como son las cosas materiales, y no sé cuántas bendiciones puede haber, hermanos, en esta vida, pero eso es temporal, ¿no? Eh, Pasajero, ¿no? Pero lo importante es que este mensaje, que creyendo en Jesucristo tenemos vida eterna, es para la eternidad. Inclusive invertir todo lo que nuestra vida, todo lo que uno pueda tener en esta misión, hermanos, en impartir este evangelio, pues eso es para la eternidad, es para la eternidad. Bueno, si hay alguna pregunta, hermanos, o algún comentario. La pregunta número 2, vamos a ver aquí, dice, ¿por qué hacemos tanto hincapié, hermanos, en el mensaje de los 3 ángeles? ¿Por qué dedicamos bastante este mensaje de los 3 ángeles? Y todavía hay otra pregunta, dice, ¿cómo respondes? Dice ahí, ¿no? ¿Cómo respondes? Dice, a ver, vamos a un momentito, aquí, listo. Algunos soniditos, vamos apagando algunos micros y con toda libertad prenda su micro, hermanos, y participe. ¿Por qué hacemos tanto hincapié, hermanos, en el mensaje de los 3 ángeles? ¿No? Y también dice, ¿cómo respondes al argumento de que debemos concentrarnos en Jesús y no en algo tan supuestamente negativo como este mensaje que incluye advertencias muy fuertes? Interesante esa pregunta, hermanos. Dice, ¿cómo responde al argumento de que debemos concentrarnos en Jesús? Eso es lo que decimos, ¿no? Personalmente yo lo digo también, concentrarnos en Jesús, ¿no? Entonces, dice, ahora, y no en algo tan supuestamente negativo, dice, como este mensaje, que incluye advertencias muy fuertes. A ver, ¿qué dicen, hermanos? De repente la gente escucha el mensaje y más no escucha de Jesús, sino escucha de que va a haber plagas, calamidades, juicio, terribles cosas va a venir, ay, de aquel que se hace marcar con la marca de la bestia, todo está el mensaje. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, entonces, ¿por qué es no importante aquí lo que estamos diciendo? Que Jesús es lo que tiene que mostrarse ahí, ¿no? Y no tanto hacer asustar a la gente para que de miedo pueda hacer las cosas y se escape, se esconda por allá en las montañas, no sé. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, de repente uno está resaltando los juicios que van a venir y no está resaltando, ¿no? No se está concentrándose en Jesús. Ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cómo respondes a ese argumento, hermanos? Que debemos concentrarnos pues en Jesús y no en algo tan supuestamente negativo como este mensaje, que incluye advertencias muy fuertes. A ver si alguien puede responder, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino. A ver, por favor, responda a la pregunta. ¿por qué ponemos tanto énfasis en el mensaje de los 3 ángeles? Es que somos la última iglesia, la iglesia profética del último tiempo que tiene que predicar la verdad presente para nuestro tiempo. Y la verdad presente para nuestro tiempo es justamente, ha llegado la hora del juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. La verdadera adoración tiene que mostrarse, así como Caín mostraba una adoración como él quería.
como el hombre quiere, pero Abel lo hizo como Dios mandó, conforme a la palabra de Dios. Con temor y temblor preparó el holocausto, era un corderito, bien, o sea, elegido, que no tenga mancha, ni sea ni quebrado, ni ciego, ni tuerto, nada. De ese mismo modo, como Dios mandó, es por nuestra obediencia, se muestra la diferencia del mensaje. Ahora, el primer mensaje, si el mundo no lo oye, entonces viene el segundo mensaje. Hay una advertencia. Si no obedecen al primer mensaje, la advertencia es que caerán plagas. Y hay una diferencia entre los que adoran a Dios y los que no lo adoran, los que le sirven a Dios y los que no lo sirven. Entonces, la verdad presente para nuestro día es el mensaje de los tres ángeles. Y evidentemente nadie está predicando este mensaje en el mundo. muy bien, hermanos. Ahí está una respuesta, hermanos. Ahí está. Sí, pues habría que meditar, reflexionar, hermanos, ¿no? Habría que meditar y reflexionar. En esta pregunta que se está haciendo allí, hermanos, ¿no? En la vida práctica realmente, de repente una persona, un padre de familia aconseja a sus hijos, ¿no? Y de repente dicen, no, no hagas Ajá, tal cosa, no tomes, no te drogues, no te juntes como los amigos. Pareciera pues tan calamitoso, ¿no? Cosas, no, no, no hagas esto, no hagas aquello. Pero en el... hermano, Sí, hermano, a ver, por favor. hermano, buenos días. Acabo de escuchar al hermano Marcelino y me vino a la mente, ¿no? Una pregunta. Son tres mensajes, pero yo no veo tres mensajes. Parece que hasta ahora he entendido solo un mensaje. ¿Y dónde está uno, dos, tres? ¿Cómo está eso? A ver, ¿cuál es el primer mensaje? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero, mi hermano justo? ¿Alguna ayuda? Muy bien, hermanos, pues ahí hay tres ángeles, ¿no? Que menciona Apocalipsis 14, que están volando por el cielo, es lo que ve Juan, ¿no? Y entonces la Biblia misma menciona que el primer ángel, ¿no? Proclama el primer mensaje, ¿no? Pero en realidad en el fondo es uno solo, ¿no? Pero en tres partes. El primer mensaje dice ahí, ¿no? Que temed a Dios, dicen, ¿no? Que haya temor a Dios, ¿no? Respeto a Dios, temed a Dios. Y a ver si me ayudan. ¿Qué más dice, hermanos? Temed a Dios y darle gloria. ¿No está bien, hermanos? Ya. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio Al, ha llegado, ¿no? Y adorad a quién, dice, ¿no? ¿Adorad a quién? al que hizo Adorad los cielos y la tierra, hermano. Y al todo lo Creador, que hay. ¿no? Claro, al que hizo, ¿no? Al que hecho. Adorar a Él. Fuentes de las aguas. Ajá. Entonces, es un llamado, ¿no? O sea, que nosotros eh, podamos hacer eso, ¿no? Eh, Hermano este, justo, será bueno analizar. leerlo, hermano, no es mucho. Sí, Está sí, en sí, hermano. Apocalipsis 14:6, el primer mensaje. Voy a leer, dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel. Ángel es un mensajero. El pueblo del último tiempo es ese ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Esa segunda frase está en el meollo, en el centro del cuarto mandamiento. Justamente eso es lo que está predicando la iglesia. El segundo ángel, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta parte nadie predica, solamente el pueblo adventista está metiendo la verdad tan cual como presenta Daniel.
la profecía del cuerno pequeño, que todo lo presenta. No hay nadie quien presente este mensaje en forma historicista. Todos se fueron. Esto ya pasó, ¿no? Esto recién va a venir. No es así. La Biblia enseña que vino primero Babilonia, luego vino Medo Persa, luego vino Grecia, luego vino Roma, y Roma se dividió en 10 cuernos y cayó 3 cuernos, en lugar de ellos salió un cuerno pequeño y es el papado. Y toda la historia presenta tan cual como es. Y esto está presentando solamente la iglesia. Tercer mensaje, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, al cuerno pequeño, y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Culmina con las características de esta iglesia que predica estos 3 mensajes. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Hermano, Ahora, justo, la pregunta, hermano, antes, justo. hermanitos, hermano, la pregunta, a ver, antes, ¿dónde está Jesucristo en estos 3 mensajes? ¿Dónde está Jesucristo? Entonces, más o menos Esta la es la pregunta primera. que se está haciendo ahí es eso, ¿no? Que hay que resaltar, dice a Jesús, ¿no? Y a veces resaltamos solamente las cosas, ¿no? Que han de acontecer o los llamados de atención también. Pero ¿en qué parte, dónde está Jesús? Sí, hermano Celso, a ver. Resumiendo en palabras muy simples, o digamos palabras muy resaltantes. Primero, adorar a Dios, ahí está el nombre de Dios, de la deidad, ¿no? Segundo, caída de Babilonia, el desfile de los imperios, han caído uno tras otro, caída de la Babilonia. Tercero, advertencia, el que adora a otros dioses, el que no se centra, el que no adora a Cristo, entonces tiene consecuencias. Ahí en 3 palabras serían los 3 mensajes angelicales, ¿no? Eso habría que resumirlo, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos, ¿no? Entonces, claro, entonces uno va pensando y reflexionando, hermanos, que estos 3 mensajes en el fondo nos están hablando de qué, hermanos, ¿no? Porque miren lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no? De tal manera Dios nos ama, ¿no? A todos, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, ¿no? Para que todo aquel, o sea, toda persona que crea en Jesucristo, que crea en Él, no se pierda, no sea condenado, no tenga la muerte de Dios. Más al contrario, tenga vida eterna, dice, ¿no? Vida eterna. Ahí está en pocas palabras, ¿no? En estos 3 mensajes de los 3 últimos, ¿no? ¿Dónde está esto? Lo que dice, ¿no? De que tanto nos ama Dios, que ha dado la vida de su Hijo Jesucristo, o Dios mismo ha dado su vida, ¿no? De forma humana con nosotros. Y ahí es para tener vida eterna, no creer en Jesús, vida eterna, y si no, es la condenación eterna. En esos 3 mensajes, ¿dónde estoy viendo esto? Pues no, eso, ¿dónde estoy viendo este mensaje? ¿No? Importante. A ver, si justamente esa parte hay que entender, creo, hermanos, ¿no? Que a veces dejamos de lado a Jesucristo, al Señor, y empezamos a hablar de profecías, de tantas cosas, y nada que ver ya con Jesús, ¿no? Nada que ver. Aunque al final, sí, de estos 3 mensajes dice, no, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y tienen la fe de Jesús, dice, ¿no? Ahí sí se resalta, ¿no? Y tienen la fe de Jesús. O sea, aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Eh, entonces, hermanos, tal vez analizar esto, ¿no? En el primer mensaje, por ejemplo, dice, no, temed a Dios. Entonces, aquí nos está hablando de una relación, hermanos, ¿no? De respeto, ¿no? De respeto hacia el Creador, hacia Dios, ¿no? Respeto. O sea, relacionarnos con Dios, ¿no? O sea, volvernos a Dios, ¿no? Ahí, temed a Dios y dadle gloria, ¿no? Entonces, estando con el Señor, nosotros a lo largo de la Biblia aprendemos, estando con el Señor, porque el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo voy a dar gloria separado de Dios? No puedo. Entonces, tengo que estar con Dios, pues con Jesús, ¿no? Estar con Jesús. Jesús tiene que estar en mi corazón. Entonces, así voy a dar gloria, mi carácter también va a parecerse a su carácter. No, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. De hecho, hermanos, cuando dice se cree en Jesús, hay vida eterna. No crees en Jesús, ya estás condenado la muerte eterna, ¿no? Entonces, la hora de su juicio ha llegado y hemos llegado al tiempo final ya, ¿no? Donde se terminó todas las oportunidades, ¿no? Entonces, o bien estamos con Jesús o bien no estamos con Jesús. Y eso también visiblemente se muestra porque dice, ¿cuándo? Cuando lo adoramos. Porque el que está relacionado con el Señor Jesús, entonces lo adora al Señor Jesús, pues no, lo adora. Y esa adoración en la práctica se muestra a través de la obediencia a sus mandamientos. Y ahí se resalta, ¿no? Que la persona que lo adora, entonces, pues, respeta, ¿no? A Dios como creador. Y el cuarto mandamiento, o en el Génesis mismo, Dios creó, pues, en 6 días este mundo y el séptimo lo separó, ¿no? Reposó Dios y lo bendijo y lo santificó. Y en el cuarto mandamiento, dentro de los 10, ahí dice, acuérdate de ese día, ¿no? Para santificarlo, dice, ¿no? O sea, y toda la Biblia hace mención de que es una forma visible, ¿no? De uno proclamar, dar testimonio de que cree en Dios, ¿no? Al respetar el sábado, ¿no? O sea, eso tiene que nacer o sea, de esa relación con Dios, o sea, una relación de amor con Dios y uno obedece todos los mandamientos y ahí está, pues, ¿no? El reconocimiento de Dios como creador, la observancia del día sábado. Entonces, y así, en los mensajes, y cuando uno está separado, pues, hermanos, del Señor, aunque se diga nominalmente que uno es cristiano, entonces se convierte, pues, en Babilonia, ¿no? O sea, entonces es una, ¿cómo diríamos? Bueno, Babilonia es donde uno ya ingresa a su vida, pues, tradiciones, costumbres, filosofías humanas. Y entonces uno cae, pues, no. Si vamos a resaltar dentro de nuestro ser, nuestro parecer, no, o lo que dicen los supuestamente inteligentes, sabios de este mundo, si nos vamos a guiar por ellos, por ello, entonces ahí dice, no, ha caído para estos últimos días, hermanos, porque Dios está levantando, pues, un pueblo que es luz, ¿no? Obediente a sus mandamientos y que tiene la fe de Jesús. Entonces, todos los que se dicen ser cristianos, pero son obedientes a los mandamientos de Dios, ni tampoco tienen esa fe de Jesús, ha caído, dice, pues no. Y justamente está haciendo alusión también, pues, justamente a la religión cristiana que hay en este mundo, que es nominal, o sea, de nombre nada más, donde ha ingresado toda filosofía humana y tradición, pues, dice, ha hecho beber incluso, dice, ¿no? Dice, el vino de su fornicación, eso quiere decir doctrinas humanas, tradiciones. Eso cuando dice vino de la fornicación, a esto está refiriéndose, pues, ¿no? A las tradiciones y costumbres que resaltan o se han metido dentro de la iglesia, ¿no? Y ha caído, pues, ¿no? Ya ha caído, ya estamos, pues, en este último tiempo que ya se muestra esa caída porque hay un pueblo que Dios levanta como luz, obediente a sus mandamientos y que tiene fe en Jesús. Y al final, pues, advierte, ¿no? Advierte justamente, ¿no? Que ya estamos llegando a ese punto de donde uno tiene que decidir, ¿no? En el mundo entero, hermanos, todo ser humano tiene que decidir. Y pues mientras vivimos nosotros, pues también estamos decidiendo, ¿no? Reconocer a Dios como creador o no también. Ahí viene la marca de la bestia, que son otros mandamientos, o sea, contrarios a lo que está escrito en los 10 mandamientos
Entonces ahí está la marca de la bestia. Y bueno, y la señal de Dios es pues respetar, ¿no? Entonces hay que decidir, ¿no? Y esto se muestra y se va a mostrar públicamente, ¿no? El día sábado como reconocimiento de Dios es el creador, pero el domingo esa es la marca de la bestia, ¿no? Como eh, opuesto, pues, ¿no? A lo que dice Dios. Entonces, él está está maquinando completa a nivel mundial, ¿no? Esa imposición que se va a hacer, ¿no? El enemigo, a través de muchos poderes en este mundo, se va a imponer, pues, la ley dominical. Y entonces nosotros vamos a ver, ¿no? Ese contraste que va a haber, ¿no? Entre el sábado y el domingo, día de descanso. Bueno, los que estudian la Biblia se van a dar cuenta, ¿no? Pero los que no estudian la Biblia no se van a dar cuenta, ¿no? De esa imposición del domingo, ¿no? Como día de descanso, ¿no? Bueno, ahí está la advertencia, ¿no? Y al final dice, pues, los que van a perseverar, o sea, los que van a tener esa paciencia, al final son los que obedecen, pues, los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, yo estoy tratando, hermanos, de reflexionar y pensar dónde está Jesús en estos tres mensajes, ¿no? Y yo veo que realmente, pues, lo que está llamándonos a establecer una comunión íntima con Dios. Y de ahí viene, pues, la adoración también a Dios. Y a través de la obediencia en la práctica, pues, estamos adorando a Dios. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Bueno, eso es lo que estoy tratando de responder, la pregunta que dice ahí, ¿no? ¿Cómo respondes al argumento de que debemos concentrarnos en Jesús y no en algo tan supuestamente negativo? A veces se considera no negativo, supuestamente no negativo, como este mensaje, ¿no? De los tres ángeles, que incluye advertencias muy fuertes, porque ahí están las advertencias fuertes, pues, hermanos, no es su último mensaje. Pero en sí nos está llamando, hermanos, a volvernos a Dios, ¿no? A tener respeto de Dios, ¿no? Es el mensaje, ¿no? A unirnos con Dios, volvernos a Dios, arrepentidos, porque siempre el mensaje es de arrepentimiento. Sí, hermanito. Eh, y bueno, y pensar también, mis hermanos, que todos aquellos que aman a Dios, aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador, no tienen que temer a las consecuencias o a las advertencias que se hacen allí. O sea, porque aquellos que aman a Jesús son obedientes, son leales, son fieles, hacen su voluntad. Entonces, ¿de qué hay que temer? O sea, las advertencias que se hacen allí son para los que no temen a Dios, para los que no hacen la voluntad de Dios. ¿No? Muy bien, muy bien. Hermanos, sí, pues estoy pensando esto en los personajes bíblicos como José, como Daniel, David y tantos personajes bíblicos como Moisés. Por ejemplo, José, cuando joven conocía pues no el evangelio porque su papá Jacob le avisó. Entonces él en las circunstancias difíciles que pasó fue vendido por sus hermanos y parece que en ese instante él es el que se propone, o sea, decide. Mira, la palabrita clave es proponerse, decidir. Él decidió consagrarse a Dios. De ahí que cuando fue llevado a Egipto como esclavo, él hizo, o como estaba propuesto a hacer lo que dice Dios, entonces toda tentación que le venía, pues él pasaba. Hasta su propia patrona quiso hacerle caer en pecado, pero como él estaba propuesto en hacer la voluntad, no cayó, no cayó. A pesar que le acusaron, ¿no? ¿No? De que ha hecho algo malo, lo metieron a la cárcel, pero como él estaba propuesto a hacer la voluntad en la cárcel también hacía lo que Dios manda, obedecía los mandamientos de Dios. Y así, hermanos, pues Dios permitió que pasara esas pruebas y permite que nosotros también pasemos pruebas para que se vea que somos obedientes a sus mandamientos porque lo amamos, pero eso depende de que nos propongamos. Y así Dios lo puso también como la máxima autoridad, prácticamente casi la máxima autoridad de Egipto, pues José, y así fue su vida. Y si analizamos la vida de Daniel, de sus amigos, por ejemplo, ellos también se propusieron, a pesar que eran esclavos, se propusieron ser fiel a Dios.
hasta en su alimentación, hermano. De ahí que triunfaron, pues no se propusieron a obedecer los mandamientos de Dios, por eso no se inclinaron ante la imagen que levantó Nabucodonosor. O sea, la clave está ahí en proponerse, o sea, en unirse al Señor, amarlo y aferrarse al Señor y no soltarse. Y entonces ahí viene el éxito, ¿no? En la vida de una persona. Y así, en todo personaje vamos a ver que, y nosotros también como personajes también así, deberíamos proponernos, ¿no? En este caso, pero eso tiene que nacer del corazón, después de reflexionar, pensar, o las circunstancias que uno está pasando. Entonces tiene que ser un asunto individual, un asunto personal, ¿no? Donde uno hace esa evaluación y en su vida y no se propone. Creo que cualquier persona que se ha propuesto hacer, entonces tiene éxito en su vida, ¿no? No, es imposible que pueda fracasar porque estando propuesto hasta dan su vida, como el apóstol Pablo, lo castigaban, le tiraban azotes, ¿no? ¿Cuántas veces lo han castigado? Hasta lo han dejado casi semi muerto, pero él seguía adelante, lo metían a la cárcel, injustamente, ¿ah? Y él cantaba y todo. Ha naufragado, no tenía comida, pasó hambre, pasó frío, pasó todas cosas, pero él seguía adelante. ¿Por qué? Porque se ha propuesto en su corazón, ¿no? Se ha propuesto servir al Señor, ser fiel al Señor, ¿no? Ser obediente a sus mandamientos y tener la fe de Jesús, ¿no? Entonces, esa palabrita creo que es importante, hermanos, proponernos de estar con el Señor, que Él está en primer lugar en nuestras vidas, ¿no? Para tener éxito, ¿no? Vendrán las cosas que tienen que venir, hermanos. Pero si estamos con el Señor, pues no hay nada que temer, aunque venga la muerte, pues hermanos, ¿no? Como lo han dado así sus vidas, todos los, en la Biblia los personajes han dado su vida, han sido quemados en las hogueras, han sido comidos por los fieras, y así, una serie de cosas. Así han terminado sus vidas, pero no hay problema, porque la solución de la muerte, pues lo da el Señor. El que piensa conservar su vida, la va a perder, pero que la pierda por cosa de mí, dice el Señor, la va a volver a tener. Bueno, estamos hablando acerca de este tema importantísimo, ¿no? De los 3 mensajes angélicos, los últimos mensajes, ¿no? Hay otra pregunta, hermanos. ¿Cuánto te ha ayudado este trimestre a comprender más cabalmente no solo la importancia de la misión, sino además la manera en que tu iglesia y tú podrían participar mejor de ella? ¿Qué es a lo que hemos sido llamados? ¿Qué es a lo que hemos sido llamados? A ver, hermanos, si alguien puede responder. ¿Cuánto te ha ayudado este trimestre? Este trimestre hemos estudiado acerca de la misión de Dios, ¿no? De salvar a la humanidad. Hermano, nos ha Sí, ayudado, hermano, buenos hermano. días. Buen día, hermano. Nos ha ayudado, hermano, que tenemos que anunciar el mensaje de los 3 ángeles a todo lugar, a todo el mundo, para poder conservar la vestidura blanca que Dios nos dio, puros de corazón. De esa manera vamos a conservar la vestidura, así como la novia se presenta puro ante el novio. Es igualito nosotros tenemos que presentarnos ante Dios puros, corazón puros, limpios, de mente limpia, para poder heredar el reino de Dios. Así es, mi hermano. Entonces, de esa manera vamos a conservar, como le digo, la vestidura blanca. Tenemos que tener cuidado de no manchar esa vestidura. Eso es importantísimo en nuestras vidas, mis hermanos. Gracias. Muy bien, hermano. Sí, pues, hermanos, y el apóstol Pablo es que tenía también, pues, ese deseo, ¿no? De hacer la voluntad de Dios. Pero él ve una triste realidad en su vida. Y él dice, miserable de mí. Yo quiero estar así, puro, limpio, presentarme ante Dios. Pero sin embargo, hago las cosas malas, pues, ¿no? Quiero obedecer, pero desobedezco, pues no, hago las cosas. Miserable de mí, hombre de pecado. Era una lucha y un cristiano, pues, encuentra esa situación. Pero, ¿cómo logra esa pureza que dice nuestro hermano, ¿no? Esa preparación,
Simplemente, hermanos, la palabra clave también ahí está, hermanos, el contemplamiento del Señor. Llega a esa conclusión de contemplar al Señor Jesús. Contemplar. Esto, ¿cómo contemplamos al Señor? Pues estudiando su palabra en las mañanas, como lo estamos haciendo cada hora. Esto es fundamental, hermanos, ¿no? Estamos ahí contemplando al Señor a través de su palabra y estamos orando también, ¿no? Indicando todo lo que nos pasa y nuestra angustia, nuestras necesidades, clamamos a Dios en esa comunión. Estamos contemplando al Señor. Y lo demás, hermanos, pues ya es una consecuencia, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, no por mí mismo, ¿no? Sino en Cristo, todo, porque Él contempla, pues, no a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, ¿no? Y él dice, ya no vivo yo, dice, ¿no? Entonces, más bien Cristo vive en mí, dice, ¿no? Y las obras que hago, pues las hace Dios, ¿no? Entonces él encuentra el secreto, ¿no? De contemplar, o sea, estar en comunión con Dios a través de la oración, el estudio de su palabra, como lo estamos haciendo, hermanos, y también, pues, entrando en la práctica, ¿no? Ejecutando todas las órdenes o las cosas que dice el Señor. Entonces creo que esas palabritas claves habría que recordar, ¿no? Eh, pero en la práctica, hermanos, a ver, yo te pregunto, hermano, hermana, tú que estás perteneciendo a una iglesia, ¿no es cierto? Estás ahí, eh, vamos a pensar, ¿no? Como discípulo en la iglesia, así estamos aprendiendo. Entonces, ¿cuál es tu accionar? ¿Qué es lo que estás haciendo, hermano? ¿Y qué cargo tienes, hermano? ¿Y qué estás haciendo con ese cargo que se te ha dado? ¿O no tienes cargo? Y si no tienes cargo, entonces, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo? O sea, más o menos la pregunta va en esa dirección, ¿no? Vuelvo a leer, dice, ¿cuánto te ha ayudado este trimestre a comprender más cabalmente no solo la importancia de la misión? Hemos entendido que la importancia de la misión es salvación, ¿no? Que Dios tiene salvar. Es importante, sí. Sino aquí dice, además, la manera en que tu iglesia, tu grupo, hermano, tu iglesia, y tú, hermano, podrían participar mejor de ella. O sea, ¿cómo tú puedes participar de mejor manera en tu grupo, en tu iglesia? Que es a lo que hemos sido llamados, claro, hemos sido llamados para eso. Si alguien puede compartir esto, hermanos, a ver, hábleme, hermanito, hermanos, compártanos. Hermano, ¿Qué cargo tienes tú, hermano, y qué estás haciendo con ese cargo? O estás, como alguien decía, eh, de repente no quieres tener responsabilidad, haces lo que te parece, ¿no? Lo que te gusta. No te gusta el orden, no te gusta que te ordenen, que te manden. A ver, hermano, pueden compartir, hermano. Sí, hermano. hermano, como volvemos a decir, ¿eres plantador o eres regador? El que no es conmigo, contra mí es, dice, ¿no es cierto? Entonces, nuestra misión es capacitar, ya que conocemos la palabra de Dios, ya que miramos a Cristo todos los días. Entonces, nuestra misión es capacitar a los hermanos. Eso sería nuestra tarea de regar a la iglesia. Esa es nuestra tarea, nuestra misión, nuestro trabajo de cada uno de nosotros. Sin caso, ya estamos ya, hermanos. Gracias, hermano. Hermano Justo, Sí, hermana Mónica. bueno, aquí la pregunta no es solamente lo que nosotros hacemos en la iglesia, sino que dice la manera en que la iglesia y nosotros podemos participar mejor de la misión. Este trimestre nos hemos enfocado en cómo podemos ir a las distintas, a ver, nos dieron varios ejemplos de cómo ir a los inmigrantes, de cómo ir a los extranjeros, de cómo ir a las ciudades, de cómo ir a distintas partes, cómo podemos llegar a ellos. Y creo que lo que más aprendimos allí fue de que nosotros no debemos hacer acepción de personas. Así como el Señor nos llamó alguna vez a nosotros, el Señor no solo murió por mí, el Señor murió por todos. Yo tengo que ir con este mensaje a todos, sin hacer acepción de personas, sin dejar a nadie afuera, porque el juicio es de Dios.
O sea, yo no puedo pensar, por ejemplo, cuando Nicolás andaba delinquiendo, que él no se merecía la salvación. Lo que yo debía hacer por Nicolás era orar y en lo posible acercarme a él y darle el mensaje, que no pude, pero estaba en mis oraciones, ¿cierto? Eh, pero es lo que debemos hacer, sentir amor, empatía, sufrir porque los demás están allí perdiéndose, hermanos. Sentimos Sí, nomás por aquellos que se están perdiendo y eso es sentir la empatía, ese amor que el Señor tuvo por mí al rescatarme de las tinieblas, ¿cierto? Es el amor que debo tener yo por aquellos que veo que están en las tinieblas. Y lamentablemente a veces en vez de atraernos hacia nosotros, hacemos un juicio sobre ellos, ¿cierto? Y decimos, este sí y este no. Está usted en mi caso, yo soy secretaria de iglesia y estoy a cargo de las comunicaciones. Estoy a cargo del grupo de Facebook, de Instagram de mi iglesia y por lo general estamos enviando mensajes por allí. A veces si no ven muchos mensajes en mi Facebook es porque estoy a cargo de los otros y dando y potenciándolos más, eh, enviando las clases del grupo pequeño, o sea, los grupos pequeños, el grupo de escuela sabática, a mi clase le envío todos los días la lección, le envío audio, les llamo, les comparto. A ver, no se trata de mí, perdón, el hermano preguntó lo que hacíamos, pero hermano, es lo que tenemos que hacer. A veces nuestros mismos hermanos necesitan que los regresamos un poco porque los vemos un poco dormidos. Eh, el Señor quiere que este amor que nosotros sentimos por Él podamos contagiarlo a los demás. Y eso se contagia también cuando ellos nos ven haciendo el trabajo, cuando nos ven activos, y no solamente eso, sino que nos ven reflejando ese amor. amén, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues para reflexionar, estas preguntas están allí para reflexionar, hermanos. Sí, pues, hermanos, a lo largo de este trimestre hemos aprendido muchas cosas para llevarlo a la práctica, ¿no? De ahí que también mi grupo donde yo estoy, pues nos hemos proyectado, ¿no? A las comunidades, ¿no? Y justamente aprovechando las ocasiones, ¿no? Ahí Argama, ¿no? Yupapuquio y así y a las personas también, ¿no? Entonces, eh, tratando de practicar las cosas que se nos va indicando, ¿no? Y de repente, reflexionando en la responsabilidad o cargo que tenemos, si lo estamos haciendo como Dios quiere o no, entonces, pues, hacerlo, ¿no? De mejor manera. Y de repente, si uno no tiene una responsabilidad en la iglesia, entonces presentarse como voluntario, decir, hermanos, yo estoy aquí como voluntario, ¿a quién puedo ayudar? Yo me gusta hacer estas cosas, hermano, te puedo ayudar, me gusta a mí también hacer esto, de repente ir a predicar, no sé, o arreglar la iglesia como diácono, puedo ayudar, bienvenida pues la ayuda. Entonces ahí es donde uno, más o menos la idea, la pregunta está en ese sentido, ¿no? De que nos lleve a eso. Si la lesión nos ha llevado a eso, bienvenida pues, ¿no? Pero si nos pues, estamos indiferentes así, entonces con las cosas de Dios, por cumplir nomás vamos a la iglesia, entonces no habrá tenido pues efecto este trimestre, ¿no? La lección y no estaría bien eso, ¿no? Eso es para reflexionar, hermanos. Bueno, voy a, hermanos, ya para concluir ya así, pero algo que estaba yo viendo, hermanos, es esto que al final, ¿en qué concluye el título de la lección? Decía, ¿en qué concluye todo esto, no? ¿En qué concluye? Pero voy a ver, eh, eh, es- quiero entrar aquí, a ver, vamos a ver. Hermanos, vamos a ver aquí, aquí, hermanos, miren. ¿En qué termina toda la historia de este mundo, hermanos? Dios hace ver a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ahí está la estatua, le da un sueño y le hace ver la historia de este mundo, ¿no? La historia. ¿En qué acaba todo eso? Entonces le dice, mira, tú, prácticamente, ¿no? Nabucodonosor, representas ahí en Babilonia la cabeza de oro. Y en el capítulo 7 de Daniel, hermanos, hace ver también con otro símbolo, como una bestia. El león con dos alas es de Babilonia.
Ahí también se les rompe las alas, se para como un hombre y le da un corazón. Bueno, todo tiene su significado, pero es Babilonia. Y después de Babilonia va a venir otro reino y justamente esto lo que se habló con anticipación, hermanos, se cumplió. Después vino Medo-Persia, pues hermanos, representado con el pecho de plata y también representado con una bestia que es el oso que tiene 3 costillas en la boca. Entonces representa ese periodo, ¿no? ¿No? Y ya Dios que conoce el futuro. Después de Medo-Persia vendría, ¿no? Otro reino, ¿no? O sea, en lugar de Medo-Persia vendría Grecia, pues, ¿no? Que conquista todo el mundo conocido de ese tiempo, que representa ahí el vientre, los muslos, hermanos. Entonces está simbolizado también con otra bestia que es el leopardo con 4 cabezas, ¿no? Con 4 cabezas. Y, y representa a los 4 generales, ¿no? De, a ver, ¿cómo se llama ese personaje, hermanos? De Grecia, ¿quién era el líder? En Grecia era una cabeza, pero se convirtió en 4 cabezas y 4 alas también. ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro Magno. Magno. Alejandro Magno, pues, ¿no? Alejandro Magno. Él, por bebedor, pues, murió joven a los 33 años, me parece, y sus 4 generales se reparten al reino, ¿no? De ahí las 4. Todo tiene significado, pues, ¿no? Y Dios, ya que sabe el futuro, hace ver en qué va a acabar todo, ¿no? Y después vendría otro reino terrible, representado con las piernas de hierro, y pues representa a Roma, ¿no? Los romanos, su vestimenta era pues de hierro, prácticamente destruían totalmente, lo dejaban desierto a todo pueblo, ¿no? Que destruía. Y representado también con la bestia, esta la 4ª bestia, que es un monstruo, una bestia indescriptible, pues, ¿no? Ahí tiene, ¿no? Sus cuernos, todo, ¿no? Todo tiene hay 10 cuernos, ¿no? Y entonces, hermanos, así ese 4º reino, ¿no? Pero después de eso que acontece, aparece el pie que está en parte hierro y en parte barro cocido, en el tiempo en el que estamos viviendo ahora, hermanos, ¿no? Reinos divididos, ¿no? Y entonces aparece, surge ahí justamente de esos 10 cuernos de esta bestia indescriptible, surge un cuerno pequeño, pues, hermanos. Y ese cuerno pequeño que tiene boca, ojos y habla blasfemias, hermanos, que es la misma Roma, pero ya es la Roma papal. Es cuando la iglesia cristiana abre las puertas a los romanos y entra todo el paganismo, las tradiciones, costumbres que hoy en día vemos, ¿no? A la iglesia madre que se dice, ¿no? Que todavía tiene eso. Entonces ahí está Roma papal, que está representado, pues ahí, ¿no? También ya la última parte, ¿no? Y bueno, al final, ¿en qué queda pues toda la historia de este mundo? Ahora todavía está manifestado en nuestra Roma papal. Entonces ve una piedra, que la piedra cae sobre los pies y destruye toda la estatua, hermanos. Ese es el fin del mundo. O sea, es la venida del Señor Jesucristo, hermanos. Es el reino de Dios, es esa piedra que está ya pues puesta ahí, ¿no? Y termina en eso, hermanos. Y la Biblia habla en el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7, ¿no? Dice en qué termina todo eso. Bueno, esta piedra que ya viene a ser pues el juicio que está viniendo, ya estamos en el tiempo de juicio, ¿no? Como hemos visto en los 3 mensajes, ¿no? Y pues hermanos, en la Biblia, aquí yo tengo la Biblia abierta, miren acá lo que dice, acá, Daniel, hermanos, miren, después del capítulo 2 describir todo el significado de la estatua que soñó Nabucodonosor, y habla, pues, y dice en el 44, capítulo 2, 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es el reino de Dios, pues, hermanos. Esta iglesia que se está preparando, viene el Señor Jesucristo, pues, a este pueblo de Dios, obedientes a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, no será jamás destruido ya, pues, hermanos. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Ya no viene otro reino, hermanos. Ya no. Ahí terminó todo. El reino de Dios queda para la eternidad. Y a eso nosotros hemos sido llamados, pues. Y ahí dice, entonces la piedra no desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces ahora la iglesia del Señor permanece para siempre. Nos estamos preparando, ¿no? Para el encuentro con nuestro Señor Jesús, que lo demás todo va a ser destruido, hermanos.
Bueno, así. Y en el capítulo 7, hermanos, también de la misma manera, a través de los simbolismos de las bestias, también está diciendo la misma cosa, hermanos, la misma cosa. No sé qué versículo, pero voy a ver aquí. Ahí estaba mirando yo en ese capítulo 7. Estoy entrando a ese, ahí. A ver, vamos a ver aquí. Dice aquí, bueno, aquí está hablando de la cuarta bestia y entonces aquí, por ejemplo, ahí hablan, ¿no? Mientras yo contemplaba los cuernos, ¿no? Entonces dice, y aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Es como que dentro, como se divide pues Europa en 10 reinos, o sea, 10, ahí están los francos, lombardos, o sea, Francia, Italia, España, o sea, 10 había, y 3 han sido derribados, pues hermanos, para que entre Roma papal, ¿no? Tres reinos se destruye, y todo está ahí, ¿no? Descrito con anticipación, hermanos, lo que sucedería, ¿no? Y aquí dice, aquí este cuerno pequeño, ¿no? Tenía ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas, o sea, blasfemias, ¿no? Y así, hermanos, ¿en qué acaba todo eso? Y aquí dice, a ver, ya culminando, hermanos, ya, ¿no? Todas las bestias que aparece, entonces aparece un trono, está Dios como el juez de los jueces y el Señor Jesucristo se presenta ante el juez, ante Dios. Y al final acaba en qué, en el 7:14 dice, y le fue dado dominio, o sea, ya pues para el reino de Dios, ¿no? Pues del Señor Jesucristo. Se le da dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio, hermanos, es dominio eterno. Entonces, ahora la iglesia, hermanos, pues tiene dominio eterno. Ya no hay más, hermanos. Es el reino que se entrega al Señor Jesucristo, pues Él ha conquistado todo y que nunca pasará. Ya no va a pasar, no va a terminar, pues no, el pueblo de Dios, ahora este último, y su reino, uno que no será destruido, ya no será destruido. Más bien el Señor viene para pues darnos la vida eterna, ¿no? Nuestra naturaleza mortal se convertirá en naturaleza inmortal y seremos llevados a la ciudad preparada allí en el cielo, la nueva Jerusalén, después la tierra será renovada, ¿no? Y ahí viviremos con Dios mismo, ¿no? Por la eternidad. Bueno, así está, hermanos. Entonces ahí, también aquí recalca en el 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ahí concluye, hermanos, la historia de este conflicto no universal, hermanos, y ahí termina todo, y ahí esperamos vernos, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya estamos, pues, en el reino de Dios, solamente es que hay que perseverar. El que persevere hasta el final, ese será salvo, pues, ¿no? Así dice la palabra del Señor, hermanos. Hay que perseverar. Y, hermanos, el resumen que ha hecho nuestro hermano Fustero, ahí está, hermanos, el fin de la misión con dibujitos y todo. El texto que nos ha inspirado es este, ¿no? Siendo que todo será destruido, hermanos, dice ahí, ¿qué clase de personas debe ser usted en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? Es una pregunta, ¿no? Ya sabemos que esta tierra va a ser destruida con fuego, ¿no? Así como fue destruida con agua, el diluvio, ahora viene el fuego. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Nos está diciendo acá una vida pues santa, piadosa, ¿no? Apresurando, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, pues hermanos. En otras palabras, si es que alguien te dice, mira, vamos a viajar a tal lugar, vengo a tal hora a tu casa, me esperas en el camino preparado ya con todo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. El Señor viene y ya tenemos que estar preparados, porque si viene una persona que nos ha dicho que nos va a llevar al viaje y no estamos preparados, ya pues no nos va a esperar y se va a ir y nos deja pues ahí, ¿no? Porque tal vez nos hemos dormido o algo, ¿no? Hermanos, no tenemos que dormirnos, tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? En ese día los cielos serán pues encendidos y deshechos y los elementos se fundirán abrazados por... Es el versículo de memoria, hermanos. Y los comentarios que el hermano puso dice así, la misión de Dios es que la humanidad viva junto a Él. Esa es su misión de Dios. Quiere que vivamos con Él de forma feliz y en armonía, dice, ¿no?
La brecha, ¿no? O sea, ese abismo que se produjo, ¿no? En Edén, fue restaurada por Jesús a través de su encarnación, muerte y resurrección. El problema de la caída de nuestros padres, hermanos, pues ha sido resuelto por nuestro Señor Jesucristo, porque Él se encarnó, Él ha pagado con su vida, ¿no? Por nuestros pecados, y Él ha vencido a la muerte, al tercer día resucitó. Y entonces ahora creer en el Señor Jesús es tener vida eterna, ¿no? Pero, hermanos, la misión todavía no ha alcanzado su objetivo final. Falta todavía, hermanos, falta aún un poco. Es como en un partido, hay minutos de descuentos, hermanos. Estamos en esos minutos de descuentos. Ya se termina, ¿no? Falta aún un poco. Aún podemos y debemos colaborar con Dios en el cumplimiento de su misión. Estamos en la última etapa, hermanos. Entonces hay que colaborar, pues, hermanos. Hay que colaborar. Entonces, nuestra lección lo ha dividido nuestro hermano. Ahí la primera parte, la misión de Dios para los últimos días, ¿no? Entonces hemos visto el mensaje de Apocalipsis, hermanos, ¿no? El mensaje de los tres ángeles, el mensaje aceptado o bien rechazado. En la segunda parte, la culminación de la misión de Dios, ¿no? El éxito de la misión y la misión completada. En esta semana hemos visto todos estos temas, ¿no? Y el hermano lo desarrolla en forma resumida, esto, ¿no? La primera parte, hermanos, el mensaje del Apocalipsis, ahí el texto bíblico que pone, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. O sea que el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro que nos está mostrando al Señor Jesucristo de una forma simbólica, ¿no es cierto? Diciéndonos cómo va a suceder todo, y ya pues dice aquí, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ya están sucediendo, hermanos, ¿no? Bueno, un mensaje de la divinidad a la humanidad, ¿no? De parte de Dios Padre, ¿no? Dios nos revela al Señor Jesús, a su Hijo, ¿no? Del que es y que el que era y que ha de venir, pues, ¿no? Es nuestro Padre Dios, ¿no? El Eterno nos revela su plan para salvarnos, hermanos, ahí en el Apocalipsis. De parte de Dios, también el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Que es nuestro mismo Dios, de los 7 espíritus que están delante de su trono, dice ahí, ¿no? El Apocalipsis, nos da poder para cumplir la misión. O sea que es el Espíritu Santo el que está actuando incluso en esta etapa, hermanos. El Espíritu Santo estamos aquí, es una palabra, ¿no? Y de parte del Hijo, no, del Hijo, entonces aquí nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, ¿no? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por sus limpia nuestros pecados y nos hace reyes y sacerdotes. Hace pues instrumentos de Dios, nos hace parte de Él, del Señor Jesucristo. Ahora Dios, las manos de Dios, somos los pies del Señor, y así que donde el Señor quiere enviarnos, Él nos está enviando, está abriendo nuestra boca y todo, ¿no? Porque nos hemos puesto en sus manos, ¿no? Entonces ahí está nuestro Dios, que es uno solo, manifestado a través del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, hermanos. Al participar, hermanos, de la misión de Dios, hace, ¿no? Tenemos la oportunidad de interceder a favor de otros, llevándoles el mensaje de salvación. Esa es nuestra tarea ahora, hermanos. Estamos, o sea, aquí en nuestra mente está, ¿no? La salvación de todos que están en el entorno, sin excepción, ¿no? Y la otra parte, el mensaje de los 3 ángeles, ya lo hemos comentado, hermanos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, es lo que está sucediendo ahora, hermanos. Esos 3 ángeles son un símbolo de ti, hermano, de mí, estos 3 ángeles. Somos nosotros esos 3 ángeles, hermanos. Aunque no tenemos alas, pero somos los enviados, los mensajeros. Es un símbolo, entonces, de que estamos yendo a predicar, pues, ¿no? A todo lugar donde Dios nos diga, ¿no? Ahí estamos, hermanos, ¿no? Entonces, se tiene que predicar, pues, a todo el mundo, hermanos. El último mensaje que debe ser proclamado al mundo consta de 3 puntos fundamentales. Dice aquí el comentario de nuestro hermano. Mostrar el evangelio de salvación a todos.
Eso es lo que estamos haciendo. Dirigir la atención del mundo al Creador y a su ley, ¿no? Hay que adorar a Dios como que es el Creador, ¿no es cierto? Y también, pues, aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hay que hacerles ver eso a la Biblia y ese mensaje a nuestro prójimo. Advertir de las consecuencias de rechazar el llamado divino. Bueno, si uno no cree, pues uno está eligiendo la condenación eterna. Al conseguir engañar, pues, hermanos, a Adán y Eva, Satanás le arrebató a Dios el dominio de este mundo, ¿no? Se apoderó, pues, Satanás de este mundo, ¿no? Porque Adán y Eva se lo entregaron, ¿no? O sea, le hicieron caso a Satanás y no a Dios. Pero Jesús, pues, hermanos, al morir en la cruz, pagó, pues, el precio del rescate, hermanos, y recuperó, pues, el dominio. Por eso todo el poder en el cielo y en la tierra está en las manos del Señor Jesús. La vida y la muerte están en las manos del Señor Jesucristo, hermanos. El príncipe de este mundo había sido derrotado. O sea, este Satanás que se creía, ¿no? El dueño de este mundo, pues ha sido derrotado. Y cada alma que se convierte se adhiere a esta victoria, pues hermanos, nosotros estamos adheridos a esta victoria, ¿no? Y ellos le han vencido, ¿no? Dice aquí, ya, o sea, cómo se le vence al diablo por medio de la sangre del cordero. Muchos hermanos ya que descansan han vencido al diablo. ¿Por medio de qué? De la sangre del cordero. El enemigo hoy en día también lo vencemos por la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, el diablo nos ataca, pero nosotros sí, lo que nos dice que somos pecadores, sí es verdad, somos pecadores, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros somos justificados por el Señor, ¿no? No porque tenemos méritos nosotros, no tenemos ningún mérito. Es el mérito del Señor Jesús la que nos salva, la sangre de Cristo, invalorable, hermanos, para nosotros. Es la medicina, es como para el cáncer, digamos, hay una medicina que lo cura, así. Entonces, el problema del pecado, como cáncer, pues es curado con la sangre de Jesucristo. O sea, nos justifica, nos limpia, ¿no? Nos da vida eterna. Y la palabra también del testimonio de ellos, de los que han dado ya su vida, pues nos alienta y nos anima que no hay problema, no hay que tener miedo de morir, ¿no? Por causa del Señor. Pero ellos también despreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿no? Nosotros también, no así. No debemos estar aferrándonos a la vida. Si Dios quiere que descansemos, descansaremos. Y los que ya hemos vencido, dice aquí, nos convertimos pues en portavoces del último mensaje de advertencia. El mensaje que exige una decisión para vida o para muerte. Eso es, hermanos. A eso tenemos que llegar al predicar el mensaje, a pedirle a la persona que tome una decisión, ¿no? Para vida eterna o para muerte eterna. El mensaje aceptado o rechazado, hermanos. Eso es lo que vemos, ¿no? Ahí en los tres mensajes angélicos. Unos rechazarán, otros aceptarán, pues. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El propósito, el deseo de Dios es que todo ser humano de esta tierra pues tenga la salvación, porque por todos dio su vida, por todos nuestros pecados. Entonces ese deseo de Dios es que todos seamos salvos. Al ofrecer la salvación, Dios no excluye a nadie, no importa cuán pecador seamos o sea la gente, pero hay salvación, hay perdón. El llamado es universal. Dios es amor y ese amor es ofrecido a todos por igual. A la par es justo también Dios porque provee la justificación, ¿no? Porque lo ha pagado, ¿no? Con justicia por el pecado de todos. Pero que la salvación sea ofrecida a todos no significa que todos lo acepten, ¿no? Todos somos libres, pues hermanos, tenemos libre albedrío. Porque muchos, habiendo conocido a Dios, dice, muchos que lo han conocido, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pues. Entonces, conocieron el mensaje y todo. Sí, hermano Sí. Elías, buenos días. Buenos días, hermanos. Si la gran mayoría no han conocido. Tu micro, hermanito, se apaga cada rato. Entonces, acércate a un sitio especial. A ver, hermano, no te escucho, ¿no? Conoció a Dios. ¿Cómo?
Ahora sí, hermano, adelante. Para Año Nuevo, un nuevo celular, mi hermano Elías. Hermanito, se te corta, no sé por qué se te entrecorta, ¿no? Tu pregunta no logramos escuchar, A pero ver, concéntrate en la ahora pregunta. sí, no, no hay un lugar inaccesible, pues. Ahora Ya más o se menos que escucha. quiere, entrecortadito está, hermano. A ver, otra vez la pregunta Ya. al grano, ya. Ahí. No se escucha. Hermano, nada se escucha, está Sí, entrecortado. está Ya, entrecortado, hermanito. ya, De ya, repente, bueno, otro día será, otro día. ya, hermano, otro día será. Bueno, vamos Está a bien. continuar, hermanos, ¿no? Dice, algunos obtendrán la salvación incluso sin haber oído hablar jamás acerca de ella. Mira lo que está diciendo aquí el comentario. Algunos obtendrán la salvación incluso sin haber oído hablar jamás acerca de ella. Hermanos, en la Biblia, pues más que suficiente sería el mensaje del Evangelio, es simplemente ver la creación de Dios. Sin haber leído incluso la palabra del Señor, uno se da cuenta, todo ser humano, de hecho se da cuenta, no se puede hacer, pues no, ahí no, el que no entiende, el que no. Cuando uno mira las cosas creadas, entonces dice, hay un creador. Nadie puede negar eso, hermanos. El científico, el que se dice ateo también, pues él está viendo las cosas creadas, porque no puede haber algo así maravilloso, hermoso, en orden, ¿no? Que puede ser una planta, lo que sea, pues que es una maravilla, hermanos. No puede ser, pues, del azar. Del azar, pues, hermanos, no habría nada, pues, no habría nada. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Pero en el tiempo del fin llegará un momento en el que todos en el que todos habrán escuchado con claridad el mensaje y tomarán una decisión al respecto. Justamente en este tiempo, hermanos, pues todos están escuchando ya la palabra de Dios, todos están escuchando la palabra de Dios, hermanos. Así que no hay ya excusa aquí porque la Biblia se está predicando abiertamente. En la Edad Media sí la Biblia estaba escondida, pues hermanos, ¿no? Estaba escondida. Bueno, hasta hablaban en otro idioma que la gente no entendía, en latín, ¿no? Entonces, pero ahora, pues hermanos, en todos los idiomas está la Biblia y en todos sitios se está predicando. Así que no hay excusa, hermanos, para nadie. Satanás presionará al mundo para que se dicten leyes, dice ahí, ¿no? Para que se dicten leyes. Vamos a ver aquí, algunos micros a veces. Sí, hermanita, le apagó su micro. Participe, préndalo su micro. Bueno, con respecto a lo que decía antes, de que algunos obtendrán la salvación incluso sin haber oído hablar jamás acerca de ella, se refiere a aquellos que, si bien es cierto, no han recibido la luz que nosotros tenemos, van a ser juzgados por la luz que ellos tienen. Es decir, por ejemplo, nosotros podríamos juzgar a uno de estas personas nativas que viven y que de repente son caníbales y se comen unos a otros. Ellos no tienen ninguna luz, pero dice que el Señor pone en cada persona en lo bueno y lo malo, dentro de esa ignorancia que ellos tienen. Si ellos saben que hay cosas malas que no deben hacer y las hacen, son juzgados por esa luz. A eso se refería que algunos obtendrán la salvación, incluso sin haber oído hablar del mensaje de salvación. Vamos a ser juzgados porque el Señor en todos pone, o sea, todos tenemos en nuestra conciencia, se podríamos decir, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese es el que comete pecado. Muy bien, gracias, hermana Mónica, gracias. Muy bien, entonces continuamos, hermanos. Dice, algunos obtendrán la salvación incluso sin haber oído hablar jamás acerca de ellas, lo que estamos comentando. Pero en el tiempo del fin llegará un momento en el que todos habrán escuchado con claridad el mensaje y tomarán una decisión al respecto. Y ese momento ha llegado ahora, hermanos. Ahora es cuando todo ser humano está tomando su decisión. Satanás presionará al mundo para que se dicten leyes contra la libertad de conciencia e impedir que las personas acepten el mensaje, hermano. Bueno, hermanos, nosotros entramos pues ¿no? En este mundo en acción, os hemos nacido
En un mundo ya contaminado en pecado, pues hermanos. Y entonces, que las costumbres, tradiciones que hay, ¿no es cierto? Uno se guía por ello, ¿no? Pero entonces cuando viene el mensaje de Dios, el estudio de la palabra del Señor, y también observamos las cosas, porque creo que todo ser humano que aparece en este mundo o que nace en este mundo, hermanos, hemos sido hechos pues por Dios, ¿no? Con todo, o sea, la programación como para hacer el bien, para hacer lo correcto, y que el corazón tiene un lugar también donde debe estar Dios, ¿no? Entonces, pero como llegamos a un mundo contaminado, entonces pues nos contaminamos también, ¿no? Con todas las tradiciones y costumbres de este mundo, ¿no? De ahí que, pero por encima de todo eso, pues yo de niño, por ejemplo, yo sabía qué cosa, sin conocer la Biblia, nada, pero me daba cuenta que es malo y que es bueno, ¿no? O sea, desde pequeñito yo pienso, ¿no? Pero lo que pasa es que el mundo, ¿no? Que está contaminado, te absorbe y te empuja, ¿no? A vivir un mundo así de pecado, pues. Y de ahí es que Dios nos rescata, ¿no? A través de la palabra de Dios y Dios qué cosa no está haciendo, ¿no? Para que nosotros seamos fieles a Él. Bueno, pero ahí está, hermanos, ¿no? Tratando de entender lo que se está comentando ahí. La humanidad quedará polarizada, hermanos, finalmente en dos grupos, pues, ¿no? Los que acepten a Jesús y los que lo rechacen. Y la última parte, la culminación de la misión de Dios, hermanos, el éxito de la misión, como dice la Biblia, yo planté, Pablo dice eso, inspirado por Dios, y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, el éxito de la misión estamos viendo. ¿Cómo podemos saber que hemos tenido éxito en la misión? Por el número de interesados que asistieron, por la cantidad de estudios bíblicos impartidos, por el número de bautismos conseguidos. Sin duda, dice, estos son indicadores de éxito de la misión. Pero, hermanos, no de nuestro éxito, sino del éxito de Dios. Bueno, en este caso, claro, tiene mucha razón, ¿no? De que el éxito es de Dios. Nosotros simplemente somos colaboradores, hermanos. El éxito es de Dios y a Él la honra y la gloria. Nuestro éxito es cumplir nuestra parte en la misión. Es que si nos dan una responsabilidad en la iglesia, esa es nuestra parte. Lo demás es cosa de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir pues al éxito de la misión? Entonces, segunda de Corintios 11:2 dice, sed puros y leales a Jesús. Esto es posible, hermanos, pues estando unidos en comunión, contemplando al Señor como lo hemos manifestado. Por nosotros mismos no vamos a poder hacer nada, ¿no? Por más que dice, te laves con jabón, con lejía, la mancha de tu pecado sigue delante de mí, dice Dios. O sea, hagas cualquier obra que tú quieras para que seas puro, limpio, pero no, sigues sucio, sigues con pecado. Entonces solamente es Jesús, es el Señor, no que el que limpia nuestro ser, hermanos, ¿no? Es potestad de Dios, ¿no? Por eso depender de Él es importante, contemplar a Él es importante. Por esa contemplación y que su palabra entre nosotros es que nos limpia de todo pecado, ¿no? Entonces, siendo puros y leales a Jesús, ya sabemos cómo lograr eso, ¿no? Contemplando al Señor Jesús. Isaías 30:21, siguiendo las órdenes que nos da el Espíritu Santo, pues hermanos, ¿no? Entonces ser obedientes, ¿no? Hablando a los demás de Jesús, ¿no? También aquí en Apocalipsis 14:5, siendo siempre veraces. Hebreos 3:12, evitando caer en la duda o la incredulidad. Hebreos 3:13, animándonos unos a otros, ¿no? Actuando con humildad. Bueno, reconociendo nuestra imperfección. Bueno, son estas cosas que se mencionan, hermanos. Esto pues son consecuencias, o bien, no, de estar unidos pues con Jesús, porque si estamos desunidos, pues no se cumple todas estas cosas que hemos mencionado. Si nos unimos al Señor, pues el poder de Dios se manifiesta en nuestro ser y entonces todas estas cosas se va a cumplir en nuestra vida, hermanos. Finalmente, Dios espera que los que llevan el nombre de Cristo lo representen en pensamiento, palabra y obra, hermanos. Bueno, esto es posible si vamos con Cristo, ¿no, hermanos? Sus pensamientos han de ser puros y sus palabras y hechos nobles y elevadores, que atraigan a quienes los rodean más cerca del Salvador.
En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en este mundo como centinelas y portadores de luz. A ellos se les ha confiado el último mensaje de misericordia para un mundo que perece. Sobre ellos brilla la luz maravillosa de la palabra de Dios. ¿Qué clase de personas entonces deben ser? Hermanos, ahí está, es una tremenda responsabilidad no ser parte, hermanos, del pueblo de Dios en estos últimos días, hermanos. Una tremenda, pero también es un tremendo privilegio, hermanos, de ser un instrumento de Dios. Que Dios haga su voluntad con nosotros, hermanos, ¿no? Hay que proponernos, ¿no? Hacer todo lo que dice Dios y todo lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos, hay que hacerlo, hermanos. Él nos da la fuerza y la fortaleza. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos, y nos vamos a despedir con una oración. Voy a pedir, pues, a ver si está todavía nuestro hermano Marcelino. ¿Puedes despedirnos con la oración, hermano Marcelino? Hermano, justo quería delante Sí. participar. Este mensaje es un mensaje singular, no es común. Así como el mensaje de Noé, no era común que esté predicando que va a haber un diluvio cuando no conocían la lluvia. Igual también nosotros estamos predicando un mensaje que parece que es asustador, parece que es un mensaje fatalista, pero no, es lo que dice la palabra de Dios. Este mensaje es de Dios y se va a cumplir sí o sí, contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Pero el Evangelio de Dios va a culminar siendo predicado en todo el mundo. Ojalá sea contigo, ojalá que sea conmigo. Sigamos fieles, leales en este bendita palabra de Dios que ha confiado en barros, en gente finita, imperfecta, ¿no? Pero Dios es santo porque la palabra de Dios es santo. Somos santos porque la palabra de Dios es santo. Por eso estamos en una misión todos de llevar el santo mensaje a todo el mundo. Oremos, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos das el privilegio de entender en su cabalidad, Señor, cuál es nuestra responsabilidad. Ayúdanos a brillar, Señor, no porque tengamos alguna luz, porque usted es la luz que habita en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo por la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto sea una realidad en cada uno de tus hijos en esta mañana, oh Padre mío. Bendiga, Señor, a tu pueblo. Sabemos que somos imperfectos, pero usted es poderoso, Señor, para limpiar nuestros males. Si nuestros pecados fueran, Señor, como la grana o rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que sea hecha tu santa voluntad en nuestras vidas y que podamos testificar, Señor, cada hora de este día. En el nombre de tu Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Dios mediante. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermano.